Me da gusto saludarlos. Yo soy el pastor Eric Muñoz. Quiero darles la bienvenida a este canal. Creo que no ha sido casualidad que ustedes estén aquí el día de hoy. Quiero invitarles para que se suscriban al mismo y que también nos sigan a través de Spotify. Estos medios de comunicación, estoy seguro que el Espíritu Santo los va a utilizar para que juntos aprendamos, crezcamos, seamos edificados y podamos recibir de Dios una palabra puntual que edifique nuestra vida. Los espero siempre aquí, en estos medios. No pudieron leer la palabra del Señor, hoy nos vamos a poner al día con la palabra del Señor. Y hoy vamos a iniciar este tema, esta serie que se llama Bajo Nuestros Pies. Quiero que zapatee un momento así, por favor, como que estuviera marchando, acuérdense del 15 de septiembre, bajo nuestros pies. Diga, bajo mis pies, diga. Ahora, mientras leemos estos 5 pasajes, quiero que se dé cuenta, que le ponga especial atención cada vez que la Escritura hable precisamente de autoridad o de estar las cosas debajo de nuestros pies. Vamos con Génesis capítulo 1, verso 26, dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, subraya eso, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgar quiere decir someter con violencia. Tomen nota de eso, someter algo con violencia, a la fuerza. Si no me lo creen, lo buscan en el diccionario más tarde. Dice, sojúzguenla y señoreen otra vez en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Josué capítulo 10, versos 20 al 26. Josué 10 del 20 al 26. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos 5 reyes. Y ellos se acercaron y pusieron los pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. ¿Cuántos dicen amén a ese cuadro profético? Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Salmo 91, 13, por favor. Salmo 91, 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás o pisarás al cachorro de león y al dragón. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. He aquí, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada
les dañará. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de la planta de sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. ¿Y cuántos dicen amén a estos 5 pasajes que acabamos de leer? Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor, a través de tu palabra, háblanos por tu Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, más allá de nuestra mente, Señor, quita los ojos, las vendas, Señor, de nuestro entendimiento, quita toda atadura, Señor, espiritual, toda tiniebla que esté cegando, Señor, nuestro entendimiento, sea disipada en el nombre de Jesús, y que tu palabra ilumine, revele, Señor, alumbre nuestra vida el día de hoy, en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén. Tome su lugar un momentito, por favor. Quiero dejar algunos pensamientos en ustedes el día de hoy. Y estos pensamientos tienen que ver con los inicios de autoridad y tienen que ver con los pasajes que acabamos de leer. Cuando Dios creó al hombre, era el primer ser humano sobre la faz de la tierra. Y una de las primeras cosas que Dios hace es que le da al hombre autoridad. Diga conmigo, autoridad. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta el énfasis que yo traté de hacer, pero la Biblia claramente dice que cuando Dios formó al hombre, a Adán y a Eva, le dio autoridad, le otorgó autoridad básicamente sobre toda la creación. Pero para no decir sobre toda la creación, dice sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, sobre toda la tierra. Y luego dice sobre todo lo que se arrastra en la tierra, para que el hombre lo domine y si es necesario lo haga, dice, con fuerza y con violencia. Hoy en día estas palabras están siendo eliminadas, estas actitudes están siendo quitadas porque como que es pecado usar fuerza y violencia, mas sin embargo es bíblico para ejercer su autoridad que usted utilice del poder que Dios le ha dado. Por favor, escúcheme. Antes que el hombre pecara, es decir, Adán y Eva, Eva no le tenía miedo a los ratones y Adán no le tenía miedo a los leones. Hoy una cucaracha nos hace brincar, ¿verdad que sí? ¿Sabe por qué le tenemos miedo a los animales? A causa del pecado original de Adán y Eva. Porque cuando no habían pecado, la autoridad que ellos tenían era tal autoridad que ellos dominaban. Y cuidado si el león se le ponía al brinco, porque Adán tenía autoridad, dice, para sojuzgarlo, es decir, para someterlo por violencia si era necesario. Así que ni el león, ni el tigre, ni el oso podían ponerse al brinco, similar a lo que hacía David. David decía, fuese oso, fuese león, dice David. Si se levantaba contra mí, lo sopapeaba y lo ponía en su lugar, dice, y lo agarraba de la boca y lo sujetaba. O sea, David de alguna manera todavía ejercía esa autoridad que Dios le dio al hombre desde el inicio. Entonces yo no sé si se dan cuenta de esto. Entonces nosotros tenemos autoridad dada, otorgada por Dios sobre la creación. Diga conmigo, autoridad sobre la creación. Yo sé que algunos de ustedes me están viendo como y dicen, ay, pero hermano, ¿y qué hago si a mí me dan miedo los ratones? Yo sé que le dan miedo los ratones, pero lo que quiero que entienda es que eso no es normal. Esa no es la voluntad de Dios. No fue creado el hombre para salir huyendo de una cucaracha o de un ratón y subirse en una silla, ay, como que ya le va a dar un ataque al corazón. Eso no es normal. Dios no lo hizo a usted así. Dios lo hizo a usted con autoridad sobre toda la creación. Y oigan lo que dice, sobre todo lo que se arrastra, porque Dios ya sabía que a lo que más le íbamos a tener miedo es lo que se arrastra sobre la tierra, ¿sí o no? Y uso ratones por no usar una serpiente. Pero no hablemos ni de una serpiente, ¿verdad? Porque Dios guarde, la gente se asusta. Pero la Biblia dice que Dios le dio al hombre autoridad sobre estas cosas. Entonces, al principio de la creación, el hombre tenía autoridad. Número 2, Josué, que fue lo que leímos en Josué capítulo 10, estaba iniciando la conquista de Canaán.
Lo que quiero mostrarles es que todos los inicios van acompañados de autoridad. Inicia el hombre y le dan autoridad. Inicia la conquista y le dan autoridad. Y Dios le dice a Josué: no les tengas miedo, yo voy a estar contigo, le dice, así como estuve con Moisés. Escuchen esto: 5 reyes se confabulan contra Josué y van a atacar a Gabaón, que los gabaonitas se habían unido a Josué. Así que atacan a Gabaón. Gabaón manda un mensaje a Josué y le dice a Josué: ayúdanos porque tú y yo tenemos una alianza. Y Josué viene en rescate de Gabaón y se enfrenta a 5 reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Laquis, el rey de Jarmut, el rey de Hebrón y el rey de Eglón. Estos 5 reyes luchan contra Josué, pero a todos ellos los vencen. Pero los 5 reyes se esconden en una cueva, en Maceda. Cuando termina la batalla, sacan a los reyes que se habían escondido de ahí. Interesante, Josué los pone en el suelo a los 5, así boca abajo, como dicen ustedes, pecho tierra, ¿va? Tirados ahí. Y luego llama a los principales de Israel y les dice: pongan todos su pie sobre los cuellos de esos 5 reyes. ¿Se imagina esa escena? Y los 5 reyes tirados ahí en el suelo, y todos con su pie puesto ahí sobre los reyes. Y les dice Josué, y les da una profecía: así hará el Señor con cada uno de sus enemigos, no les tengan miedo. Es un buen lugar para decir amén. Es un buen lugar para decir amén, porque lo que Dios nos está diciendo es que Él ha puesto a nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies. Y cuando hablo de enemigos, no estoy hablando de tu vecino ni de tu suegra. Cuando hablo de tus enemigos, la Biblia dice que la lucha nuestra no es contra carne ni sangre. Cuando hablo de tus enemigos, hablo de que tú te enteras por ahí que doña Chonita hace brujería y que está haciendo un maleficio. Y cuando hablo de tus enemigos, hablo de que tú todavía crees en la mala suerte y todavía tienes ese miedo de que a ver si no te están haciendo un trabajo de brujería. Cuando hablo de tus enemigos, estoy hablando de enfermedades. Cuando hablo de tus enemigos, estoy hablando de los ataques del diablo. Cuando hablo de tus enemigos, estoy hablando de la desgracia, de la pobreza. Cuando hablo de tus enemigos, estoy hablando de calamidades que el enemigo quiere traer sobre ti. Dios te ha dado autoridad sobre cada una de estas cosas. Quiero que lo escuches, porque no hay conquista que uno inicie sin que antes Dios no le dé autoridad. Y no hay inicio del ser humano en la creación sin que Dios no le dé autoridad. Pasemos al siguiente. Ahora tenemos el caso de Jesús. Cuando leímos Lucas 10:19, Jesús es el que dijo: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando Jesús inició su ministerio, lo inició con autoridad. Cuando la gente miraba a Jesús, decían: ¿qué clase de autoridad es esta que este tiene, que aún los demonios le obedecen? ¿Qué clase de autoridad es esta que aún el mar y el viento le obedecen? Ahora, usted y yo podríamos responder eso: es la clase de autoridad que Génesis 1 dice que Dios le otorgó al ser humano sobre el mar, sobre los peces, sobre las obras de sus manos. Ellos no lo recordaban, pero Jesús caminó, mostró la forma correcta, bíblica, de caminar sobre la faz de la tierra. Si nosotros viviéramos a plenitud de esta autoridad, no tendríamos temor ni de una tormenta que está tronando, que está lloviendo, que viento, Dios mío, pero si nos va a pasar algo, pero si nos vamos a morir. No tendríamos esos pensamientos. Sabríamos que ese viento que hace tanto ruido está sujeto a un nombre, al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesús. Y ese viento tiene que callar y ese mar tiene que enmudecer en el momento que tú te paras en la autoridad que Dios te dio. Estoy tratando de establecer que para iniciar al ser humano hay autoridad, para iniciar la conquista hay autoridad, para iniciar el establecimiento del reino de los cielos en la tierra hay autoridad. Jesús no comenzó débil, comenzó fuerte, comenzó con autoridad. Y en todo su ministerio caminó en esa autoridad. Nadie le podía tocar, nadie podía matarlo, nadie podía quitarle la vida a menos que Él la entregara, dice la Escritura, porque Él caminó en esa autoridad. Aún bajo amenazas que le mandaron a decir: mire, usted es una buena persona, pero a mí me dieron el encargo de matarlo, pero si usted me da unos 5,000 quetzales, no le voy a hacer nada. Eso es lo que está de moda ahora. ¿Lo hago yo? ¿Lo hago yo o no? Que lo llaman a usted y le dicen: mire, don Juanito, usted es una buena persona, pero fíjese que hay una señora que le quiere hacer el mal. Dice: pero yo no le quiero hacer el mal a usted, pero mejor si usted me da a mí algo de dinero, ya no lo toco. Yo les voy a decir cuál es la respuesta para eso, y quiero que me escuchen. A mí ya me amaron. Esta es la respuesta. Cuando ustedes le digan así, usted tiene el teléfono, dígale: en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, y te ato porque no tienes autoridad sobre mi vida, y te reprendo en el nombre de Jesús. Dígaselo, a ver si lo vuelven a llamar. Lo que pasa es que ay, Dios mío, sí.
Se nos olvida a quién está a cargo, se nos olvida a quién tiene la autoridad, se nos olvida a quién le dieron potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo la fuerza del enemigo, y que nada nos dañe, es lo que dice la palabra. Se nos olvida, y la naturaleza caída, la naturaleza humana es la que nos doblega, nos domina y nos impulsa a actuar con miedo. Pero Jesús nunca caminó así. Entonces Jesús inició su ministerio con autoridad. Luego está la iglesia. Y la iglesia recibe autoridad también para esparcir, para establecer el reino de Dios, el reino de los cielos en todo el mundo. Usted y yo hemos sido enviados, pero no desautorizados. Usted y yo hemos sido enviados bajo la autoridad del Padre. He aquí os doy potestad. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, vayan en esa autoridad y prediquen el evangelio a todas las naciones. Usted no fue enviado hecho un enclencle. Usted no fue enviado sin armas. Usted fue enviado con la autoridad misma del cielo, con la autoridad de Dios. Quiero que diga esto conmigo: la misma autoridad que tuvo Jesús en la tierra, dígalo, la misma autoridad que tuvo Jesús en la tierra es la autoridad que yo tengo hoy. Esa es la misma. Si usted quiere saber cómo funciona su autoridad, échele una miradita a Jesús. Así tendríamos que actuar cada uno de nosotros frente a las circunstancias de la vida. Si Jesús se quiso suicidar, usted también. Si Jesús un día padeció de depre y dijo: no valgo nada, no sirvo, mire que no, usted también tiene derecho a hacerlo. Si Jesús dijo: me voy a morir de esta enfermedad porque de eso murió mi abuelita, de eso murió mi mamá y de eso me voy a morir yo, usted también. Si Jesús un día dijo: Herodes me está amenazando, mejor me voy a otra ciudad porque aquí ya no se puede vivir, usted también. Pero si Jesús le dijo a Herodes: díganle a esa zorra, hoy y mañana hago la obra de mi Padre Celestial, usted también. Usted también, para la gloria de Dios. Y Jesús le dijo a las tormentas de la vida y a los mares de los problemas: callen, enmudezcan. Usted también puede hacer eso para la gloria de Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? Usted tiene esa misma autoridad para caminar en esa misma dimensión. A usted le fue dada esa misma autoridad. Pero les voy a explicar qué pasa. Les voy a contar qué es lo que sucede. Esto es lo que nos pasa a nosotros. En primer lugar, que nosotros no hemos entendido la dimensión de esa autoridad. Pero hay un ejemplo no muy bonito, pero es un ejemplo al fin y al cabo que la Biblia nos da de cómo opera esa autoridad. Porque cuando usted la ve manifestada en Jesús, pues usted dice: es que es Jesús y claro. Claro, Jesús, pues Jesús es especial. Jesús no tenía las tentaciones que yo tengo. Jesús no tenía que lidiar con los problemas que yo tengo. Jesús es otra cosa. Pero le voy a mostrar a alguien que era más pecador que usted. ¿Cree usted que existe alguien más pecador que usted? Difícil de creer, ¿verdad? Pero sí hay. Le voy a mostrar a alguien que era más pecador que usted, mucho más pecador que usted. Y aquí vamos a arrancar un mito. Ay, que el Señor me ayude. A veces nosotros creemos que la autoridad solo funciona en aquellos que caminan en una perfecta santidad. Y sí debemos caminar en santidad. Dígale a su vecino: tienes que caminar en santidad, dígale. Dígaselo, pues, tienes que caminar en santidad.
Pero les voy a mostrar cómo esta autoridad incluso funcionó en alguien que nunca ha caminado en santidad. Alguien que tiene los peores pensamientos y las más nefastas acciones. Alguien que solo piensa en el mal y que de hecho esta autoridad nunca la usó para hacer el bien, sino la usó para hacer el mal. ¿Ya saben de quién estoy hablando? No, no es de su suegra. Estoy hablando de Satanás. Estoy hablando del diablo y les voy a mostrar cómo el diablo tomó la autoridad que era de los hombres, de los seres humanos, y con esa autoridad ha hecho estragos, siendo el diablo, el chamuco, el sucio, el que el Señor lo reprenda. Yo me atrevería a decir que ninguno de ustedes aquí es más pecador que el diablo. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿O usted está haciendo competencia a ver quién gana? No, ¿verdad? Ok. Entonces vea pues la dimensión de esta autoridad. Número 1, cuando Adán decide voluntariamente comer del fruto que le dijeron que no comiera, le entregó a Satanás esa autoridad de la que acabamos de leer en Génesis capítulo 1, se la entregó. Más adelante en Lucas capítulo 4, que lo vamos a leer, el diablo confirma y cuando está tentando a Jesús le dice: todo esto te daré y todos estos reinos te daré si postrado me adoras, porque a mí se me ha entregado. ¿Quién se lo entregó? Adán. Adán voluntariamente le entrega la autoridad que Dios le había dado al ser humano, se la entrega a Satanás. Ahora esa autoridad, en el momento del pecado, esa autoridad cayó en manos del ser más horripilante, más pecador, más nefasto y más sucio que ha existido, el enemigo. ¿Qué pasó? Que vemos que él toma esa autoridad y comienza a hacer daño en toda la raza humana. Satanás comienza a esclavizar a los seres humanos operando bajo esa autoridad, utilizando la autoridad que Adán le entregó. Quiero que me sigan aquí, escúchenme. Satanás no tenía ni autoridad, ni dominio, ni permiso de operar en esta tierra. El administrador, el gerente general de la tierra era el hombre. Pero el hombre agarró las llaves y le dijo a Satanás: aquí está, administre usted. Y el diablo, ni lerdo ni perezoso, agarró las llaves de la autoridad y comenzó a usar esa autoridad a tal grado que trajo destrucción, muerte, caos, confusión, engaño, todo por esa autoridad. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta de la dimensión de la autoridad que Dios les dio a ustedes, pero en malas manos. Do you understand? Yes. ¿Sí me comprenden? Do you comprehension? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Esa autoridad mal utilizada y reflejada en la obra que Satanás ha estado haciendo. Ahora, ¿hasta qué punto llega esa autoridad? Por favor, escúcheme. A tal grado que esa autoridad lo convirtió en el Dios con D minúscula de este mundo. Así se le dice a Satanás: el Dios de este mundo. Imagínense eso. Ahora yo les pregunto: ¿cómo se convirtió Satanás en el Dios de este mundo? Sino por la autoridad dada por Adán. Porque Dios no se la dio. Dios no le dijo al diablo: tú vas a ser el Señor y el Dios de la tierra. No, nunca se lo dijo. Jamás fue la intención de Dios que el diablo fuera Dios de este mundo. Pero Adán, al pecar, le entrega a Satanás esa autoridad, y con esa autoridad llega a ser hasta Dios de este mundo. Dios con D minúscula. Les cuento algo, agárrense su silla. ¿Sabían ustedes que en una ocasión están acusando a Jesús y le dicen: ¿quién te crees? Te haces llamar Dios. Y Jesús les contesta de esta manera, les dice: ¿nunca han leído que el Padre los llamó dioses? ¿Sabían ustedes que el Padre llamó a los humanos dioses? Si no lo han leído, lo tienen que buscar en su Biblia, dioses. Y entonces tiene sentido que si el ser humano era un Dios sobre la creación, sobre la tierra, sobre el mar, sobre los peces, sobre las criaturas, era Dios con D minúscula, Dios con D minúscula. Tiene sentido de donde ahora el diablo se autoproclama y se autodenomina el Dios de este siglo. ¿De dónde sacó ese título? Se lo robó al ser humano. ¿Van conmigo o no?
No me vaya a resultar ninguno de ustedes diciendo, no, Dios, el único Dios es Dios. Sí, claro, pero Dios dice de usted que usted era un Dios con D minúscula en esta tierra. Es decir, Señor sobre todas las cosas. Por eso el Salmo 8, escuchen, el salmista dice, Señor, yo no entiendo. Yo miro la creación, miro el sol, miro la luna, miro las estrellas que tú formaste y digo, ¿qué es el hombre para que tú le hagas Señor de todo lo que tú has hecho? Les cuento que después de Dios, sobre la tierra, sobre la creación, a quien Dios le dio el máximo cargo y autoridad es al ser humano. Lo que pasa es que el ser humano se lo entregó a un querubín caído. Y ese querubín caído, con esa autoridad, ha hecho estragos. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Si miramos el negativo de esa autoridad y la destrucción que se ha hecho, cuánto bien y cuánta bendición no se podrá hacer con esa autoridad que Dios nos dio a nosotros. Solo el hermano Menchú dice amén. Una de las cosas que a nosotros no nos permite usar nuestra autoridad, escúchenme por favor, es el pecado. El pecado. El pecado nos acusa, el pecado nos señala, el pecado nos condena, el pecado nos desautoriza. El pecado nos dice, tú no tienes autoridad para hacer esto. Por favor, síganme. Quiero que me escuchen. No les estoy diciendo que pequen. No les estoy diciendo que vivan una vida descuidada y desordenada y que no les importe el pecado en sus vidas. No, no, no. Arrepintámonos, busquemos al Señor. Pero lo que sí les estoy diciendo es que si ese fuera el factor que activa o no la autoridad, el diablo nunca hubiera podido usar esa autoridad. Por favor, ¿me están entendiendo? El diablo nunca hubiera podido usar esa autoridad porque el diablo es el que mayor pecado tiene. Si no fuera por el diablo, el ser humano no habría caído en pecado. Entonces quiero que reflexionen sobre esto porque lo que les estoy diciendo, yo no he escuchado a otro pastor hablar de esto y no lo digo porque yo sea especial, sino lo digo porque quiero abrir los ojos de su entendimiento. ¿Hay que ir a pecar? ¿Hay que vivir ahí como caiga, no importa? No. Pero el pecado ¿es el que determina si mi autoridad funciona o no? No, no. Porque el diablo usó esta autoridad para destruir aún más al ser humano. ¿Me van siguiendo? Ahí van a ver. Cuando Lucas 10:19, cuando Jesús dice, he aquí os doy autoridad, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Yo pregunto, ¿a quién se lo dice? ¿A quién se lo dice? Hablemos primero localmente, ¿a quién se lo estaba diciendo ahí en ese momento? A sus discípulos. Y luego, ¿a quién más se lo dice? Vamos, ayúdeme a nosotros, ¿sí? Va, ojo, pues, ojo, pregunto, pero ayúdeme porque ustedes los miro muy tímidos, ayúdeme. Si Jesús le dice a estos que están ahí, les dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes, yo pregunto, ¿todos ellos vivían en perfecta santidad? ¿Todos ellos nunca tenían un mal pensamiento? ¿Todos ellos eran, pero una monedita de oro? Vamos, ayúdenme. No. ¿Y por qué Jesús, sabiendo que estos no están, pues tampoco están así en un nivel, porque al ratito lo van a ir a traicionar? ¿Se acuerdan eso? Estos mismos a los que le está dando autoridad, al ratito uno lo va a ir a vender, otros lo van a negar, otros lo van a ir a traicionar. O sea, al ratito van a hacer eso, no falta mucho para que lo hagan. Y aún así se atreve a decirles, yo les doy a ustedes potestad. ¿Y sobre qué? Sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda obra del diablo, para hollar serpientes y escorpiones y nada les dañará. Sabiendo que no están en un nivel espiritual como para pensar que esa autoridad que les va a dar de todas maneras no va a funcionar, porque ninguno de ellos califica 100% como una persona exageradamente santa. Escúchenme lo que les estoy diciendo y no escuchen lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que hay que ser descuidado en vivir en pecado.
No estoy diciendo eso. Pero les estoy diciendo que el pecado como tal no es el factor que determina si tu autoridad funciona o no. ¿Me oyeron o no? No los miro muy convencidos. Y les voy a decir por qué. Si ustedes no reciben esto, su autoridad nunca va a funcionar, porque yo ya los conozco a ustedes. Ustedes siempre están pecando. Ahorita están pecando. Ya lo puedo ver en sus ojos. Entonces, si no reciben esto, ustedes nunca van a caminar en autoridad, porque si ustedes creen que tienen que estar completamente libres de cualquier pecado, ustedes nunca van a caminar en autoridad. Nunca, 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 nunca. Y el diablo, que es un asqueroso, él sí la usa. Y ha hecho mucho mal con esa autoridad. Así que ustedes deciden hoy, si reciben esta palabra como de parte de Dios para ustedes, y se levantan en el poder del Espíritu Santo y comienzan a caminar en autoridad. Es más, esa autoridad les va a servir para dejar de pecar aún más, para santificarse aún más, para acercarse a Dios aún más. ¿Dicen amén? Muy bien. Entonces vean esto, por favor. Ok. Esta es la dimensión entonces con la que el Señor empoderó al ser humano. En Lucas 4:6 es cuando el enemigo le dice al diablo, le dice a Jesús que todos los reinos de este mundo le han sido dados. Ahora quiero que vean esto. El despojo de la autoridad del hombre radica en cegar el entendimiento y así poder engañarlo. Otra vez, el despojo de la autoridad del hombre radica en cegar su entendimiento y así poder engañarlo. Dicho de otro modo, no tenemos un problema de autoridad, tenemos un problema de entendimiento. No tenemos un problema de autoridad, tenemos un problema de entendimiento. Aquí la cuestión no es si usted tiene o no tiene autoridad, aquí la cuestión es si usted entiende lo que tiene o no. Aquí ni siquiera estamos tratando de convencerlo a usted de que usted tiene. Aquí la cosa es si usted tiene la iluminación de aquello que Dios puso en sus manos. Esa es la verdadera cuestión. Entonces no tenemos un problema de autoridad, sino un problema de entendimiento. Y para ello vamos a leer 3 pasajes aquí ahorita que están muy buenos. Vamos al primero, que es Juan capítulo 8, versos 43 al 45. Juan capítulo 8, versos 43 al 45, pensando en el problema de entendimiento, escuchemos las palabras de Jesús. Comienza el 43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Ya se dieron cuenta que tenemos un problema de entendimiento? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. Dice, ojo, el diablo no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. 45, póngale atención. Pero a mí, dice Jesús, que digo la verdad, no me creen. Regreso a la pregunta anterior. ¿Jesús dijo una verdad o dijo una mentira cuando dijo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones? ¿Dijo una verdad o dijo una mentira? Cuando el diablo te dice no vales nada, tú no tienes autoridad, tú no puedes echarme fuera de este lugar, tú estás desautorizado para hacerlo, pregunto, ¿esa es una mentira o es una verdad? Es una mentira. Ahora escuchen lo que dice Jesús. ¿Por qué cuando el diablo les dice una mentira, ustedes sí le creen? ¿Y por qué cuando yo les digo una verdad, ustedes no me creen? Dice.
Y luego dice, ¿por qué no entienden mi idioma, mi lenguaje? Pareciera que ustedes hablan español y yo les hablo en hebreo, dice el Señor. Porque ustedes no quieren entender mi lenguaje. Vamos a la siguiente. Vean que tenemos un problema de entendimiento y no un problema de autoridad. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Pablo hablando dice, en los cuales el Dios con D minúscula de este mundo, y ahora subrayen lo que sigue, ha cegado el entendimiento. Es decir, la gente no entiende, tiene una venda sobre el entendimiento. En los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No se vaya a confundir pensando que los incrédulos son solo los que no han aceptado a Cristo. Yo conozco muchos que han aceptado a Cristo y todavía se niegan a creer ciertas cosas. Son incrédulos. ¿Conoce usted algún incrédulo que ya sea evangélico? Porque no cree. La palabra a veces lo ha visto en el espejo, ¿verdad que sí? Digo, lo ha visto por ahí, ¿sí o no? Vamos. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre incredulidad y duda? Hoy van a aprender algo. La duda es cuando usted no está dispuesto a creer, no sabe si creer o no, porque usted no tiene evidencia, usted no tiene hechos, usted no tiene substancia que demuestre lo que le están diciendo. Pero una vez que a usted le muestran, le dan la evidencia, le dan los hechos, la duda se va. Ojo. Pero la incredulidad es cuando usted tampoco quiere creer algo, le muestran los hechos, le muestran la evidencia y aún así usted dice, pues no lo creo. Eso se llama incredulidad. La duda se va con los hechos, con la evidencia, pero la incredulidad persiste a pesar de los hechos. ¿Dónde estabas? No, que estaba con el Juan. No, bueno, tú no estabas con el Juan. Y te estuve llamando y no estabas ahí. Va, mira, pues dice, nos tomamos una foto con el Juan. Mira la hora en lo que nos tomamos la foto. Esa foto, esa la hiciste con la IA. Va, llama a la mujer del Juan, pues. Preguntarle si no estábamos ahí. No, ella se puso de acuerdo con ustedes. Y por más que usted haga, le manda la foto del Google Maps, del satélite, que ahí estaba, y la persona simplemente se niega a creer. Eso se llama incredulidad. Y Jesús aquí, Pablo está hablando de la incredulidad. Es decir, que nosotros, a pesar de los hechos, a pesar de estarlo viendo, a pesar de tener en la palabra del Señor toda la evidencia, de todas maneras nos negamos a creer. ¿Por qué? Porque dice aquí que nuestro problema es de entendimiento. Tenemos una venda que no nos permite ver la realidad del mundo espiritual. Y vamos a la última, que es 1 Corintios 2, del 9 al 10. 1 Corintios 2, del 9 al 10. Esta la tienen que leer en su Biblia, por favor. Búsquenla. 1 Corintios 2, del 9 al 10. Dice, más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. ¿Cuántos quieren ver esas cosas que ojo no ha visto? Ni oído oyó, que ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Dice amén la iglesia? Ahora, ¿cómo se ven y cómo se oyen esas cosas tan extraordinarias? Verso 10. Pero a nosotros Dios nos las, subraye, reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Es decir, si el Espíritu Santo no nos quita esa venda,
Usted puede oír todas las prédicas que quiera sobre la autoridad y puede decir amén, pero al salir de aquí se le cruza un gato negro y va a pensar que ahora tiene no sé cuántos años de mala suerte. Por ahí nosotros hablamos de que alguien está salado, decimos. ¿Cuántos han oído de que está salado? Aquel está salado, dice. Pues quiero contarles que en la Biblia estar salado es bueno, porque en la Biblia la sal se usaba para preservante y se hacía un pacto de sal. Y Jesús dijo, ustedes son la sal de este mundo, así que usted está salado para la gloria de Dios, con la sal de la bendición, con la sal del preservante, con la sal de la palabra de Dios sobre su vida. Y eso no significa que le vaya a ir mal. ¿Cuánta gente hace? Ay no, toco madera, dice. Por favor escúchenme, ustedes no dependen de nada de eso. Ustedes no dependen absolutamente de encontrarse un trébol de 4 hojas en el campo. Ustedes no dependen de nada de eso. Hay una palabra mayor sobre su vida. Ya la leímos en Génesis. Los bendigo. Fructifíquense, multiplíquense. Si algo les pone oposición en la vida, sujétenlo, sojúzguenlo, sométanlo. Wow, eso no suena a debilidad, eso suena a autoridad, ¿sí o no? Así que usted no negocia con la vida, usted no entra en un acuerdo con la vida. Hoy hay una cosa que se ha vuelto tendencia en las redes sociales, y es que hablan de ¿cómo se dice? Normalizar las cosas. Normalicemos tal cosa, dicen, y todo el mundo de babosos, sí, dice, vamos a normalizar. Pero con Dios las cosas no se normalizan. Con Dios las cosas son sobrenaturales. Aleluya. Con Dios usted no tiene que negociar con el diablo, ni con la enfermedad, ni con la atadura, ni con el pecado, ni con el problema o con el ataque. Usted lo que tiene que hacer es tomar autoridad en el nombre de Jesús. Usted no tiene que negociar con esas cosas. Y no es cuestión de me vas a hacer caso, me vas a obedecer. No. Usted tiene la autoridad para someter y sujetar todo aquello que se levante en contra suya. Por eso dice, sojúzguenla, tómela con dominio y con fuerza, oblíguenla si no quiere, en el nombre de Jesús. Algunos están pensando aplicar eso a su esposa o a su esposo, pero no se trata de eso. Ok, ahora quiero cerrar aquí. Cada vez que Dios dijo algo, así sucedió. Y esto quizás es lo más importante que quiero comunicarles hoy. Quiero que piensen en esto. Cada vez que Dios dijo sea la luz, yo pregunto, ¿fue o no fue la luz? Si Dios dijo produzca la tierra hierba verde, ¿qué sucedió después que Jesús dijo eso o Dios dijo eso? ¿Qué pasó? La tierra produjo hierba. Es decir, miren. Cada vez que Dios habla, algo sucede. Dígalo conmigo. Cada vez que Dios habla, algo sucede. Diga conmigo, Dios no puede hablar sin que algo suceda. Por eso es que nosotros hablamos aquí de que Dios formó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Por eso es que dice Hebreos que Dios sustenta todo este universo con la palabra de su poder. Dice, todo el universo está sujeto a la palabra de Dios. Por eso el Salmo 33 dice que Dios creó galaxias con el aliento de su boca, es decir, con hablar. Este Dios que nosotros servimos, hermanos, es muy poderoso, pero demasiado poderoso. Cuando Él dice algo, si Él dice cállate, el mar no tiene otra opción. No hay una mesa de negociación. El mar no dice un ratito, solo voy a hacer otros más movimientos. No se puede. O sea, cuando este Dios dice cállate, mire, el mar, cuando este Dios le dice al viento enmudece, el viento no puede decir no, solo otro mi ratito, quiero soplar aquí otro poquito, quiero mover más la barca. No se puede. Cuando este Dios dice enmudece, ¡pum! Cada vez que Dios habla, algo sucede. ¿Ya lo recibieron? Ahora en base a ese pensamiento, leamos. Dios los bendijo y les dijo. Cada vez que Dios habla, algo sucede.
Sean fecundos. ¿Qué creen que sucedió cuando Él dijo sean fecundos? ¿Qué pasó? Nos volvimos fecundos. Luego dijo Dios, ¿qué otra cosa? Multiplíquense. ¿Qué creen que pasó? Cada vez que Dios habla, algo pasa. Recibimos la capacidad ¿de qué? De multiplicarnos. Luego dije Dios, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Si cada vez que Dios habla algo sucede, ¿qué creen que sucedió cuando Dios habló y dijo eso? Nosotros recibimos esa clase de autoridad. Es más, es imposible no tenerla. Porque cuando Dios dice algo, algo sucede. Dios nunca ha dicho una palabra. Él nunca ha dicho, sea la luz. Y no pasó nada. ¡Ey! Dije, sea la luz. Ya dije que, ¿qué pasa? Pues no, eso nunca va a pasar. Eso nunca va a suceder. Si Dios dice, sea la luz, ¿saben qué pasa? No puede seguir ahí las tinieblas. Ya dijo Él, sea la luz. Si Dios dijo, te doy potestad, ¿qué creen que sucedió? No, ¿qué creen que sucedió? Cuando Dios te dijo, te doy potestad, ¿qué creen que sucedió? ¿Qué creen que sucedió cuando le dijo esto? Esto está en proceso, está en veremos, lo está analizando el cielo. Estamos ahorita en un stand-by, en una pausa teológica para analizar si son palabras textuales de Jesús, si no lo son, para ver si aplica o no aplica a esta generación. ¿O qué creen ustedes que pasó cuando Él dijo, yo les doy a ustedes potestad? ¿Qué creen que pasó a este lado? ¿Qué creen que pasó? ¿Les dieron a ustedes potestad o no les dieron potestad? ¿Es opcional? ¿O tienen ustedes potestad? ¿Sobre qué tienen potestad ustedes? ¿Sobre qué tienen ustedes potestad según este principio? Cada vez que Dios habla algo pasa, cada vez que Dios habla algo pasa, cada vez que Dios habla algo pasa. ¿Qué pasó con ustedes cuando Jesús dijo esto? ¿Qué tienen ustedes entonces? ¿Tienen potestad para qué? ¿Potestad para qué? Aplastar. ¿Potestad para qué? ¿Potestad para qué? ¿Cuántos han aplastado algo con sus pies? ¿Cuántos han aplastado algo con sus pies? Por favor, escuchen las palabras de Jesús. Yo les doy a ustedes potestad. Él no dijo para negociar, para salir en paz, para 50-50, 50-50, para que el diablo se vaya para allá, tú te vienes por aquí, para que todos queden tranquilos, aquel queda contento, tú quedas contento. Él dijo, yo les doy a ustedes potestad para... aplastar, aplastar. Pastor, ¿y qué puedo aplastar yo? Aquí está. ¿Qué puede aplastar usted? Serpientes. ¿Quién es la serpiente antigua? Ajá. Entonces, ¿a quién puede aplastar usted? Una serpiente que da a luz. De una serpiente, va de un tigre que salen pues. Tigres, va. Ustedes no estudiaron zoología. ¿Y de una serpiente que salen pues? Serpientes. Entonces lo dice en plural. Y luego habla de los escorpiones. ¿Por qué? Porque las serpientes es todo aquello que venga del diablo, de Satanás. Y los escorpiones es todo lo que la vida te lance para atormentarte. En la Biblia los escorpiones se utilizan para atormentar. Es que a mí me atormenta. Es que mi tormento es que estoy atormentado y no sé qué hacer. Dice, momento, usted tiene autoridad sobre eso. Momento, usted tiene autoridad sobre eso. Nuestro problema no es de autoridad, es de entendimiento. Nuestro problema no es que tengamos o no autoridad. Nuestro problema es que nosotros no entendemos ni hemos sido iluminados por el Espíritu Santo de qué significa tener autoridad. Y por lo tanto no la utilizamos. Y por lo tanto vivimos asustados y amedrentados y miedosos y escondidos.
y debajo del nivel que Dios quiere que vivamos. Yo no sé si alguien aquí me está entendiendo esta mañana. Usted tiene autoridad entonces para serpientes, escorpiones, aplastarlos y vencer a todo el poder del enemigo. El lenguaje que Jesús utiliza aquí es el siguiente. Cuando dice todo el poder, este es el lenguaje. Es que el enemigo viene y le dice: voy a sacar mi arsenal más poderoso que yo tengo. Usted le dice al diablo: fine, do it, está bien, hágalo. Y cuando el diablo le muestra su arsenal más poderoso, usted le dice: Jesús me dio autoridad para aplastar el arma más poderosa que tú tengas. Está aquí, ve. Bajo la planta de mis pies. Voy a inventar otro más fuerte. Dale, porque Jesús dijo que yo tengo autoridad para aplastar sobre toda la fuerza de Satanás. No hay un amén porque todavía percibo miedo. No hay un amén porque los miro tímidos. No hay un amén fuerte con convicción porque ustedes se están resistiendo a creer lo que les estoy predicando. Pero si lo creyeran, si lo creyéramos, nos levantaríamos en el poder del Espíritu Santo y caminaríamos como Jesús caminó sobre la faz de la tierra, y usaríamos de la autoridad que el diablo nos quitó y que la está mal usando por ahí en todo el mundo, y nosotros la utilizaríamos para restaurar corazones, para levantar vidas, para sanar enfermos, para traer libertad, para romper todo hechizo del diablo, para ir con cualquier familia y decirle: no tenga pena, yo tengo autoridad sobre conjuros, sobre agua de ruda, sobre la oración del puro, sobre el huevo del chompipe, sobre la chilca, sobre lo que usted quiera. No sé si fueron a Samayaco, a donde hayan ido. Yo tengo autoridad sobre todas esas cosas. Si usted lo creyera, hablaría así y caminaría no por arrogancia, no porque mírenme, no se trata de eso en lo absoluto. No estoy hablando de eso. Quiero que me entiendan que esta autoridad dada por Dios no es un lujo, es una necesidad. No es para que, mire, ¿la vieron? Esa no es la idea en lo absoluto. Es una necesidad porque el Señor sabía que íbamos a enfrentar serpientes y escorpiones, pero por eso dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra el ataque de la iglesia. Vamos a ponernos de pie, por favor. Quiero invitarles para que se suscriban al mismo y que también nos sigan a través de Spotify. Estos medios de comunicación, estoy seguro que el Espíritu Santo los va a utilizar para que juntos aprendamos, crezcamos, seamos edificados y podamos recibir de Dios una palabra puntual que edifique nuestra vida. Los espero siempre aquí, en estos medios.